todo lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, Padre. Esta tarde reconocemos que te necesitamos, Señor. Reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada, Padre. Te pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, y nos enseñe tu voluntad para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me ayudan con las luces, porfa? Gracias. Les voy a invitar a todos en sus Biblias que busquen el primer libro de Samuel, capítulo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 11. Abrimos nuestras Biblias, sacamos las libretas, el lapicero para tomar apuntes. ¿Hay alguien que no tiene su Biblia y le podemos prestar una? Levantan su mano y les prestamos una Biblia. Ok, les felicito. La mayoría de ustedes trajeron su propia Biblia. Eso es bueno. Ok, primer libro de Samuel, capítulo 11. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la semana pasada tuvimos una pausa porque estuvimos proyectando una película, pero hoy retomamos nuestros estudios en el capítulo 11 del libro de Samuel. Lo que estudiamos en la última semana de estudio fue cuando Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. ¿Sí? Saúl fue ungido como rey, fue presentado delante del pueblo. Y terminamos con el versículo 27 del capítulo 10 que dice, algunos perversos del pueblo dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, pero él disimuló. Entonces, en ese punto de la historia nos hemos quedado en el que Saúl ha sido ya presentado como oficialmente el nuevo rey del pueblo, pero una cantidad de personas, que no nos dice cuántos eran, menospreciaron a Saúl y no lo quisieron seguir como el nuevo rey. En ese contexto, ya Saúl siendo rey, empieza el capítulo 11, que es el que vamos a estudiar esta noche. Vamos al capítulo 11, versículo 1. Después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Ok, vamos ahí con la primera pausa. Veamos qué es lo que está pasando acá. Aparece un hombre que se llama Naas. Quiero decirles el significado de este nombre. El significado del nombre Naas es serpiente, ¿sí? Así es que de aquí para allá ya nos da una pequeña idea de qué es lo que este va a representar en la historia. Este serpiente o este hombre llamado Naas era amonita, uno de los vecinos del lado este del pueblo de Israel. Dice que acampó contra Jabes de Galaad. Cuando nosotros leemos la palabra acampar, no es que puso un par de tiendas de campaña, ¿verdad? Hicieron un par de fogatas y compartieron malvaviscos alrededor de la fogata. No era un campamento turístico, sino que era un campamento militar. Entonces, cuando dice que la serpiente acampó contra Jabes de Galaad, quiere decir que le había sitiado, ¿sí? Su campamento militar se puso alrededor del pueblo o de la ciudad de Jabes de Galaad. Y los de Jabes dijeron a la serpiente, Anás, haz una alianza con nosotros y te serviremos. Déjenme contarles un poquito, necesito darles contexto respecto a quiénes son este pueblo de Jabes de Galaad para que podamos comprender de mejor manera lo que está sucediendo y que tome un poquito más de importancia lo que Saúl va a hacer, que es uno de los personajes principales en esta historia. Jabes de Galaad era un pueblo bastante pequeño que pertenecía al lado este, es decir, de este lado derecho del río Jordán. Si se acuerdan, hace ya un par de semanas cuando estábamos estudiando el libro de los jueces, estudiamos una historia bastante extraña e incómoda en la que una concubina es abusada por una cantidad de personas que eran homosexuales. Sí, esa es una historia que está en la Biblia, ¿se acuerdan que la estudiamos? De que había un levita que llegó a Gabaá y que los homosexuales de la ciudad llegaron a querer a abusar de él y el que lo estaba cuidando le dijo, no lo van a tocar y al final terminaron abusando de la concubina de este levita. Y en la mañana cuando le encontró estaba muerta y lo que hizo fue que la partió en 12 pedazos. Si usted no me cree, Jueces capítulo 21, creo 22, es una historia extraña, no sé por qué me sigue apareciendo, pero bueno, esa historia sucedió, la partió en 12 pedazos y la mandó a todas las tribus.
Y dijo, esto es lo que hicieron los de Gabaa, los de Benjamín, la tribu de Benjamín, el pueblo de Gabaa. Entonces todas las tribus de Israel se levantaron en guerra en contra de Benjamín. Y la historia dice que las 11 tribus se levantaron contra la tribu de Benjamín y la exterminaron casi por completo. Excepto que 600 hombres de la tribu de Benjamín huyeron a la montaña y se escondieron como en una especie de cueva. Las demás tribus exterminaron a las mujeres, exterminaron al ganado, borraron de la faz de la tierra todo lo que tenía que ver con la tribu de Benjamín, excepto por estos 600 hombres que se lograron esconder en esta cueva. Cuando las demás tribus cayeron en la cuenta de lo que habían hecho, de que habían exterminado a una de las tribus del pueblo de Dios, se arrepintieron y dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos borrado de la faz de la tierra a una de las tribus. Entonces dijeron, hemos prometido, hemos jurado delante de Dios que ninguno de nosotros le va a dar nunca mujeres a los de Benjamín. Entonces uno de ellos investigó y dijo, de todas las tribus, de todos los pueblos, el único pueblo que no se levantó para ir a la guerra con nosotros fue Jabes de Galaad. ¿Sabe qué fue la decisión que tomaron? ¿Se acuerdan el libro de los jueces, verdad? Cada quien, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y dijimos que esta historia que les estoy recordando era la cúspide de la maldad. ¿Saben cómo repararon la maldad que habían hecho estas 11 tribus? Fueron y mataron a los hombres de Jabes de Galaad. Y dejaron a las mujeres que eran vírgenes, que todavía no se habían comprometido con nadie. Y esas 400 vírgenes que habían todavía en Jabes de Galaad, las tomaron y se las dieron a los 600 hombres de Benjamín para que la tribu de Benjamín no desapareciera por completo. ¿Por qué estoy contando esto? La historia de Jabes de Galaad es una historia triste. Jabes de Galaad era un pueblo excluido, era un pueblo débil, era un pueblo menospreciado, era un pueblo que, como no se levantó a la guerra, sus mismos hermanos fueron y los atacaron una vez más. Entonces, para este punto de la historia habrán pasado unos cuantos años, pero el pueblo de Jabes de Galaad todavía tiene ese estigma puesto de que eran, si tuviéramos que decirlo en un español propio, la peor escoria o lacra de la sociedad del pueblo de Israel. Nadie los quería. Habían sido tachados como los traidores que no fueron a la guerra, a los que tuvieron que matar para poder tomar a sus mujeres. ¿Comprenden ahora contra quién estaba atacando Naas? Ahora, Naas, la serpiente, es astuta. ¿Han escuchado eso, verdad? Entonces, Naas, en una estrategia de guerra muy astuta, se levanta en contra del rival más débil. Por eso es que vemos en el versículo 1, Naas, la serpiente, acampó contra Jabes de Galaad. Y los de Jabes, sabiendo que eran débiles, sabiendo que eran menospreciados, que no eran una raza o un pueblo privilegiado, le rogaron a la serpiente, a Naas, que hiciera alianza con ellos. Noten, ese es el final del versículo. Haz alianza con nosotros y te serviremos. Vean lo que dijo Naas, versículo 2. Y Naas, amonita, le respondió, con una condición voy a hacer alianza con ustedes, que a cada uno de todos ustedes le saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Vean la condición que le ha puesto la serpiente a Jabes de Galaad. Ok, no quieren morir, los voy a dejar que sean mis esclavos, pero nunca más van a poder ir a la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Sacarse el ojo derecho significaba, ¿qué creen que significaba? Literalmente sacarse el ojo derecho, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema? Además de el dolor y la afrenta, lo crudo y lo cruel que representaba torturar a una persona sacándole el ojo derecho, eso los inhabilitaba totalmente para la guerra. ¿Por qué? Porque como usted podrá asociar en su mente, cuando un guerrero toma la espada, ¿en qué mano toma su espada? En la mano derecha. ¿Qué hay en la mano izquierda normalmente de un soldado? Que tiene la espada en la mano derecha. Un escudo, por supuesto. Entonces, póngase usted en su mente, en su
biblioteca de imágenes de películas y piense en un soldado, ¿sí? El escudo en la mano izquierda, la espada en la mano derecha. Para que el escudo le cubra, tiene que estar acá, ¿sí? Cubriendo su cara. ¿Con qué ojo atacan los soldados que tienen la espada en la mano derecha? Con el ojo derecho, ¿sí? Porque el escudo les cubre la otra mitad. Piénselo cómo ataca un soldado, es exactamente de esa manera. Eso es lo que Naas o la serpiente les estaba diciendo, ¿ok? Los aceptamos como esclavos, pero nunca más van a ir a la guerra. De esa manera, la serpiente se estaba asegurando que sus nuevos esclavos nunca se iban a levantar en contra de él. Sí, lo que él quería era inhabilitarlos para la guerra. Seguimos en el versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Qué está pasando aquí? Vienen los ancianos y les dicen, ok, hacenos un favor, señor serpiente, danos 7 días, vamos a buscar ayuda. Y si nadie nos ayuda para levantarse en guerra en contra de usted y su ejército, nosotros vamos a tener que sacarnos el ojo y vamos a tener que ser sus esclavos para siempre y nunca vamos a poder levantarnos en contra de usted. ¿Sabe qué es lo curioso? Que la serpiente aceptó este trato, les dio 7 días. ¿Por qué creen que les dio la oportunidad de buscar ayuda? Porque sabía que nadie los iba a ayudar. Porque Jabes de Galaad era la escoria y la lacra de la sociedad israelita. Entonces Naas, en un tono de burla, dice, pudieran tomarse 7, 10 o 30 días, nadie va a venir al rescate de ustedes. Y eso era lo que ellos esperaban, porque nadie quería a los de Jabes de Galaad. Pero veamos qué es lo que sucedió más adelante. Dice, llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, acuérdense, hoy el pueblo tenía un rey. Y el trabajo del rey, ya lo hemos dicho, era proteger a la nación de los enemigos. Cuando llegó a Gabaa de Saúl, dijeron las palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Qué es lo que significaba? Porque, miren, no quiero que piensen que el pueblo está llorando porque, ay, pobrecitos los de Jabes. No los querían. Lloraron porque sabían que era una estrategia militar de parte de Naas, la serpiente, que estaba invadiendo el territorio. Entonces, Naas iba a empezar a invadir el territorio de Israel con el rival más débil, que era Jabes de Galaad. El pueblo se puso a llorar porque sabía que el primer lugar donde iban a atacar era Jabes, pero después iban a entrar a atacar las demás ciudades de Israel. Entonces el pueblo lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes. Se dan cuenta que Saúl, aún siendo rey, sigue trabajando en su ganadería. ¿Se acuerdan que platicamos de eso? Que era ganadero probablemente y se dedicaba a los negocios de su papá. Bueno, aquí vemos a Saúl. Saúl venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo? ¿Por qué lloran? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Quiero que piensen un poquito en lo que acabamos de leer. Dice, al oír Saúl estas palabras, las palabras de la necesidad que tenía este pueblo de ser rescatado, vino, ¿qué vino sobre él? El Espíritu de Dios con poder. Ok, entonces estamos hablando de que en este momento Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, inmediatamente después que dice, y se encendió ¿en qué? En ira en gran manera. Ok, mire, predicador, pastor, algo no cuadra. Porque ¿cómo es posible que una persona que está llena del Espíritu de Dios tenga ira? ¿Les parece lógico a ustedes? No tiene mucho sentido, ¿verdad?
y es que muchas veces hemos confundido lo que significa la ira. Escuchen lo que voy a decir. La ira no es pecado. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Enójese, pero no peque. El enojo, la ira es un sentimiento, ¿sí? Dios nos creó con la capacidad de sentir ira. Mire, esto es un poco extraño lo que estamos diciendo. Piense, ¿Dios tiene ira? Claro que sí. Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Pero no dice que Dios no tiene ira. ¿Saben cuál es la diferencia? Que la ira de Dios es siempre justificada y siempre conmesurada. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros nos enojamos, el enojo no es pecado, el pecado es descontrolarnos a partir del enojo. El enojo es lo que hacemos, lo que decimos, lo que quizás pensamos cuando estamos enojados. Entonces, cuando nosotros lo leemos, lo podemos leer de corrido y pasar por alto este punto en el que está diciendo que Saúl, lleno del Espíritu, se llenó de ira. Pregunto, ¿tenía razón Saúl de estar lleno de ira? Por supuesto que sí, la serpiente quería atacar al pueblo de Dios. La serpiente quería atacar al pueblo que él había sido llamado a defender. Entonces Saúl se llenó de ira y tomó un par de bueyes, escuchen lo que hizo, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. ¿Qué es lo que Saúl le estaba diciendo al pueblo? Saúl estaba diciendo, ok, pueblo, ustedes pidieron rey, y el trabajo de un rey es proteger al pueblo. Ahora es tiempo de proteger a nuestros hermanos de Jabes de Galaad. Y la gente puede haber dicho, no, yo tal vez por Efraín voy a la guerra. Yo tal vez por Manasés voy a la guerra. Yo tal vez por Judá voy a la guerra o por Leví, pero por Jabes de Galaad, no, muchas gracias. Hay que les vaya bien y que Dios los bendiga en la guerra. Saúl dijo, no, somos un pueblo. Y mandó este mensaje cuando partió los bueyes y dijo, así le suceda a los bueyes de los que no salgan a la guerra. Lo que estaba queriendo decir es, si usted no se levanta en unidad como un pueblo para defender a los que son débiles, ruina vendrá sobre usted. ¿Por qué? Porque se imagina en aquel entonces un buey era como tener, no sé, ¿verdad? Tal vez un vehículo de trabajo. O sea, un buey representaba el poder económico, la fuerza laboral. Entonces, cuando él dice, esto le va a pasar a los bueyes del que no salga, le estaba diciendo, a usted nunca le va a ir bien a menos de que se levante juntamente con nosotros. Y dice, cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. O sea que eran 330,000. ¿Por qué menciona Israel y Judá como si fueran dos cosas distintas? Todavía no hemos llegado al punto en el que Israel se va a dividir en dos reinos, pero desde ya está haciendo la distinción de Israel como 10 tribus y Judá como la tribu más importante. ¿Por qué Judá era la tribu más importante? Porque había una profecía que el Mesías iba a venir de esa tribu. Entonces, desde aquí ya nos está dando esa distinción política o demográfica. 330,000 soldados. ¿Liderados por quién? Por un ganadero. No olvide eso. ¿De dónde venía Saúl? Del campo. Era un ganadero. Era una persona que se dedicaba al trabajo en el campo. Y cuando salió a la guerra, antes de tener una estrategia militar, venía del campo. 330,000 hombres. Y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galaad. Escuchen.
La respuesta: mañana, al calentar el sol, serán librados. Ese fue el mensaje. La salvación viene. Mañana, a esta hora, ustedes van a ser hombres libres. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Mire, ¿se imagina lo que representó la noticia para este pueblo? Un pueblo que no tenía esperanza de que nadie les iba a ayudar, y ahora resulta que 330,000 hombres liderados por un ganadero están a punto de, como diríamos, ¿verdad?, echarles el hombro y de defenderlos. Se alegraron cuando escucharon estas buenas noticias. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, oigan, eran astutos los de Jabes, tal vez eran débiles, pero sí eran astutos. Le dijeron al enemigo, mañana vamos a salir a ustedes para que hagan con nosotros todo lo que les pareciere. O sea que les dijeron como engaño, ¿verdad? O esta estrategia militar de decir, vaya, pues está bien, no va a haber guerra, mañana vamos a salir para que nos saquen los ojos. ¿Sí? Entonces piense, en un momento de guerra, el ejército de la serpiente de Naas cayó en relajación, pensando en que no iba a haber guerra y que iban a convertirse en sus esclavos. ¿Por qué? Porque ya he dicho varias veces, nadie se esperaba que vinieran a salvar a este pueblo. Versículo 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Los agarraron todavía medio dormidos, ¿verdad? E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, es decir, desde la madrugada hasta que salió el sol. Y los que quedaron de los amonitas fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. ¿Cómo le fue a Saúl en su primera incursión militar? 330,000 hombres divididos en 3 compañías, 110,000 en cada lado. No nos da ejemplos, pero me imagino que les cayeron de diferentes lugares, ¿verdad? El ganadero parece que sabe 1 o 2 cosas acerca de la guerra. Ahora, quiero llevar a nuestra mente esto. ¿Se acuerdan que cuando Saúl fue ungido como rey, hubo un grupo de personas que lo vieron de menos? Probablemente lo vieron de menos porque dijeron, ¿cómo este ganadero nos va a llevar a la guerra si no sabe nada de guerra? Es un ganadero, es un muchacho del campo. Lo menospreciaron, dice ahí. Ciertamente no lo menospreciaron por su estatura, porque tenía estatura de rey. Lo menospreciaron por su incapacidad militar, probablemente. Bueno, al ganadero le fue bien en su primera guerra. Versículo 12. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. O sea que el pueblo, ahora que habían visto la mano de Dios a través de Saúl, dijeron, ok, este va a ser un reino unificado. Todos aquellos que están en contra de Saúl no pueden seguir vivos. Y le preguntaron a Samuel, mire, ¿quiénes eran los que se pusieron en contra del rey? Ahorita les vamos a dar muerte. Versículo 13. Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy, ¿quién ha dado la salvación? Jehová ha dado salvación en Israel. Escuche a Saúl. Recuerde, este es un hombre que durante este periodo de la historia había sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, toda su estrategia militar no dependía de su experiencia como ganadero, porque ciertamente no tenía experiencia como militar. Su estrategia militar, la manera en la que levantó al pueblo, era un resultado del Espíritu Santo en él. Ahora vemos la muestra también del Espíritu Santo mostrando perdón y misericordia. ¿Se puede imaginar un rey? Lo leímos en el versículo 27. Saúl se sintió mal por las personas que lo menospreciaron. Y ahora que Saúl tenía la oportunidad de vengarse de ellos, Saúl dijo, no, hoy no muere nadie del pueblo de Israel. El Señor es quien ha dado la victoria. Entonces quiero notar 3 cosas que veo en Saúl en este momento. Primero, el perdón y la misericordia para los que le habían ofendido. Insisto, era la oportunidad que Saúl tenía para vengarse
esta vez no de sus enemigos porque sus enemigos ya habían muerto, sino para vengarse de los que habían estado en contra de él. Segundo, le dio la gloria a Dios. Se da cuenta que Saúl no salió diciendo, ¿dónde están los que decían que el ganadero no podía ir a la guerra? Vean mi ejército, qué fuerte. Él dijo, la salvación ha sido dada por Jehová. Además de eso, en lugar de mostrar castigo o venganza, mostrando perdón y misericordia, les ha dado una nueva oportunidad a estos que no lo aceptaban como rey. Versículo 14. Dijo Samuel al pueblo, vengan, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se acuerdan de la ceremonia de investidura que estudiamos en el capítulo 10? Bueno, la están repitiendo. Volvieron a hacer una ceremonia en la que se reunió todo el pueblo y ahora sí, todos estaban con Saúl. Saúl, en lugar de matar a sus detractores, les dio una nueva oportunidad y los hizo partícipes de este reino. Ahora, hasta ahí llega nuestro capítulo. Vamos a hablar un poco acerca de algunas aplicaciones o cómo esta historia puede servirnos con un consejo o dos para nuestra vida. Pero antes, en la historia, debo advertirles lo que está a punto de suceder. Esta va a ser quizás la última vez que vamos a ver a Saúl lleno del Espíritu Santo. Lo que se viene de Saúl más adelante está lejos de este Saúl que empezó el reino. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en realidad esta historia es súper bonita, la manera en la que Saúl es una tipología o una representación de quién Jesús es, y ya vamos a llegar a ese punto. Pero lo difícil de aceptar o lo difícil de pensar es cómo es posible que un hombre que fue lleno del Espíritu Santo en 2 o 3 capítulos más adelante haya caído tan bajo y haya cometido terribles errores. Pero eso es para cuando lleguemos a esos capítulos. Sin embargo, se los quiero adelantar. Bien, veamos algunas aplicaciones entonces. El primer punto que necesito resaltar es, me llamó súper la atención el nombre del enemigo amonita. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Naas, la serpiente. Y el trabajo de Naas, el trabajo de la serpiente, es el trabajo del enemigo, ¿sí? Siempre va a querer atacarnos. ¿Cuál fue la estrategia de Naas o de la serpiente para inhabilitar al pueblo? Los quería sacar de combate. ¿Se acuerdan que les quería sacar el ojo para que no pudieran pelear? Ese es el trabajo que Satanás sigue haciendo hoy en día. Quiere engañarnos diciéndonos, nadie te va a ayudar. Les dio 7 días como en tono de burla diciendo, pudieran pasar un mes y nadie va a venir a tu rescate. El trabajo de Satanás es el de hacernos dudar del amor de Dios y de que hay alguien que está verdaderamente ocupado por nosotros. El mismo trabajo que la serpiente en esta historia hizo es el mismo trabajo que Satanás sigue haciendo hoy en nosotros. Porque quizá usted o yo nos identificamos con este pueblo de Jabes de Galaad. Quizás no somos las personas más inteligentes o las personas más hábiles o con una mejor cantidad de recursos. Quizás hemos crecido escuchando que somos buenos para nada, que nunca vamos a triunfar. Quizás hemos sido menospreciados, quizás hemos sido despreciados. Y lo que la serpiente o el enemigo nos quiere decir es, nunca vas a hacer nada bueno de tu vida. Nunca vas a salir adelante. Para vos no hay esperanza. Para vos no hay salvación. Para vos no hay remedio. Sos un caso perdido. Vea, ese es el trabajo de Satanás. ¿Cuál es el trabajo de Jesús? ¿Cuál es el trabajo de Saúl? Decir, hoy no muere ningún hombre. Porque Saúl estaba dispuesto a reunir un ejército completo para ir a defender al desprotegido. El segundo punto que quiero resaltar es acerca de Saúl. ¿Será que Saúl triunfó en la batalla por sus habilidades militares?
No, ¿verdad? Hemos resaltado de que Saúl no tenía experiencia militar. Saúl triunfó en la guerra porque el Espíritu Santo le acompañaba. Y vea, la Biblia enseña que nosotros estamos en una guerra espiritual y que tenemos un enemigo y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, contra principados, es decir, una guerra espiritual. Entonces ahora todo tiene sentido. ¿Por qué será que yo siempre salgo perdiendo en la guerra espiritual? Porque estoy queriendo luchar en mis propias fuerzas. Porque estoy queriendo ocupar mis recursos. Porque estoy queriendo ocupar mis estrategias. Cuando en realidad para vencer en la guerra espiritual, lo que necesitamos es al Espíritu Santo. Por eso es que usted intenta 1, 2, 3, 100 cosas y nunca triunfa porque usted lo está haciendo en sus propias fuerzas. Pero cuando usted es lleno del Espíritu, cuando usted se conecta con el Espíritu Santo de Dios y empieza a caminar y a andar tras las cosas del Espíritu, de repente empieza a sentir como que la guerra ya no es tan difícil como antes pensaba. Es importante reconocer que estamos en guerra. Pero más importante todavía reconocer que en esta guerra no podemos vencer a menos que estemos llenos del Espíritu Santo. Es como un ganadero queriendo ir a la batalla. Nunca va a ganar. ¿Sí? A un ganadero le pueden dar tal vez una vara para que, o un arado, ¿verdad? O algo, trabajar con bueyes, pero no a la guerra. Bueno, Saúl triunfó porque estaba lleno del Espíritu Santo. La virtud de Saúl no era la estrategia militar, la virtud de Saúl era el Espíritu Santo. El tercer punto es, Saúl mostró amor y compasión por el débil. Mire, si Saúl hubiera tenido que pensar, ok, ¿cuántas tribus, cuántos pueblos tengo bajo mi reino? El menos importante era Jabes de Galaad. Y él fácilmente pudo haber dicho, no, yo por ellos no voy a la guerra. Pero cuando Saúl escuchó que había un pueblo débil, que había un pueblo menospreciado, mostró amor, compasión y misericordia. ¿Sabe qué? Yo creo que eso hace falta un poco más en las vidas de nosotros los cristianos. Un poco más de compasión. Creo que estamos tan ocupados en las cosas que nos cuestan a nosotros que olvidamos cuán difícil es para las demás personas las luchas que también tienen. Creo necesitamos un poco más de la compasión que este rey tuvo de decir, no, hoy nadie muere, nos levantamos todos como un cuerpo. Y la palabra enseña que la iglesia debería ser como un cuerpo. Y que cuando un miembro del cuerpo padece, todos los demás miembros se duelen con ese miembro. Pero este mundo nos ha enseñado egoísmo y no compasión. Y estábamos leyendo por ahí en alguno de los libros que la autocompasión drena la compasión que podemos tener por otros. ¿Qué quiere decir eso? Ay, pastor, ¿usted cómo quiere que yo ayude a otras personas si no ve cómo está mi vida? Mi vida está peor. Yo soy el que necesita ayuda. Hay una gran virtud en ayudar a otros aun cuando nosotros mismos necesitamos ayuda. ¿Sabe qué fue lo que unió a este reino? La compasión que Saúl mostró. El pueblo vio las virtudes que Saúl tenía. Eso no había unido al pueblo. Lo que unió al pueblo fue el amor y la compasión que Saúl mostró con el débil. No solo Saúl mostró compasión, sino que, hemos dicho antes, le dio la gloria a Dios por su triunfo. Mire, es chistoso porque quizá usted no está como los de Jabes de Galaad, ¿verdad? Que siente que es un menospreciado o un desechado
una escoria de la sociedad. Quizás usted está del otro lado. Quizás usted cree que es rey. Quizás las cosas le han ido bien. Quizás acaba de ser ungido. No como rey, pero quizás como, no sé, ha tenido una promoción en su trabajo, su negocio está mejor, en la escuela tal vez le está yendo bien, está teniendo sueños. Recuerde darle la gloria a Dios por las cosas que le pasan. Me encanta la reacción de Saúl. Saúl no sale a decir, ya vieron, ¿verdad? Este era el rey que ustedes se merecían. Saúl dijo, es el Señor el que ha dado la salvación este día. El principio de la caída es la altivez de espíritu, dice la palabra. Entonces, en el momento en el que usted olvida que todos sus triunfos, que todo su éxito, que todo su, qué sé yo, sueños cumplidos son por la gloria de Dios, la caída se acerca. Tercera cosa, Saúl mostró misericordia y nuevas oportunidades. Cuando Saúl tuvo la oportunidad de vengarse de sus enemigos, él dijo, no, les vamos a dar una nueva oportunidad. Y coordinó con Samuel una nueva coronación, para que esta vez los perversos del versículo 27, que dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Ahora sí tuvieran la oportunidad de reivindicarse. En esta historia, Saúl, una vez más, representa el trabajo que Jesús iba a venir a hacer. Eso es lo que los estudiosos llaman una tipología de Cristo o una cristología. Es decir, una representación del trabajo de Jesús en el Antiguo Testamento. Saúl representa a Jesús. ¿Por qué? Acabo de decir, Saúl se compadeció del débil. Saúl mostró misericordia. Saúl dio nuevas oportunidades. Saúl dio la gloria a Dios. ¿Se da cuenta que Jesús siempre le dio la gloria a Dios? ¿Se da cuenta que Jesús siempre pasaba con las personas con las que nadie quería pasar? ¿Se da cuenta que Jesús dio nuevas y nuevas y nuevas oportunidades? Le dio nueva oportunidad a Pedro de reivindicarse después de lo que había hecho. Le dio nueva oportunidad a los fariseos cuando oró por ellos desde la cruz, diciendo perdónalos porque no saben lo que están haciendo. En esta historia, Saúl representa a Jesús. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Cuando somos llenos del Espíritu, somos menos como nosotros y somos más como Jesús. Y ese debería ser nuestro propósito en la vida. Como dijo Juan, el Bautista, ¿sí? Es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Y hay una alabanza muy bonita que habla al respecto y dice, Señor, más de ti y menos de mí. Finalmente, toda la Biblia, toda la historia se trata acerca de la fe. ¿Saben qué fue algo que tal vez pasamos por alto? El pueblo de Jabes de Galaad, cuando estaba en peligro, escuchó las buenas noticias. No había esperanza para ellos, ¿sí? Mandaron las cartas de ayuda esperando que nadie respondiera. Pero cuando una respuesta vino y les dijeron, hey, no se preocupen, nosotros vamos a ir a la guerra por ustedes. Dice que escucharon las buenas noticias y las creyeron. Lo leímos en el versículo 9. Vinieron los mensajeros, anunciaron las buenas noticias y se alegraron. Todavía hoy en día Dios tiene un buen mensaje para nosotros. Todavía hay buenas noticias para nosotros. Si usted siente que, mire, insisto, no importa si usted hoy siente como si es uno de los menospreciados de Jabes o tal vez el nuevo rey de Israel, el Señor todavía tiene buenas noticias para usted. El único detalle es que usted tiene que escuchar las buenas noticias y usted tiene que creer en ellas. Y las buenas noticias son que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, y digo ahora yo también. Así que mire, si usted siente que esta vida muchas veces pierde el sentido, o que el enemigo lo está asediando, y que el tiempo corre, y que las esperanzas se acaban, recuerde, el Señor dijo, he aquí, yo vengo pronto. Esa es nuestra esperanza.
Nuestra esperanza es que el rescate vendrá para nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra esta tarde. Te rogamos, Señor, que nuestra esperanza sea alimentada esta tarde, Señor. Que podamos recordar que aun cuando todo parece perdido, aun cuando este mundo puede llegar a ser tan difícil, Señor, y tan complicado y tan ruidoso, y a veces, Señor, nos desanimamos por los fracasos, Señor, o nos nublamos por el éxito, que podamos recordar, Señor, que nuestra esperanza está puesta en ti. Y que nuestra esperanza es, Señor, que tú prometiste que algún día regresarías por nosotros. Señor, ahora te rogamos que entre tanto ese día se cumple, el día del rescate viene, Señor, que nosotros podamos vivir confiados y en paz, sabiendo de que tú estás en control de nuestra vida. Padre, gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.